Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Ministerio Público y CICIG desarticulan una estructura que se dedicaba a obtener beneficios millonarios utilizando tráfico de influencias. Entre los involucrados está Gustavo Martínez. Según CICIG y Ministerio Público, el cerebro de la estructura denominada La Red es César Augusto Medina Farfán, amigo del expresidente Alfonso Portillo Cabrera. El presidente Otto Pérez Molina insiste en que no renunciará a su cargo, aunque el Congreso decida retirarle el derecho de antejuicio. CACIF demanda a los diputados a que convoquen a sesión plenaria extraordinaria y conozcan las reformas a la ley electoral propuestas por el Tribunal Supremo Electoral. En la India, policía arresta a cientos de padres de familia que pagaron sobornos para que los exámenes de sus hijos fueran alterados con el fin de entrar a la universidad. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. El exsecretario general de la Presidencia y yerno del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, fue capturado pasado el mediodía de este jueves. La captura del exsecretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, y del ex viceministro de Energía y Minas, Edwin Rodas, se deriva de una investigación que los involucra a una red que beneficiaba con favores a una empresa generadora de energía. Según la CICIG y el MP, el exsecretario general aprovechaba la cercanía con el presidente para agendar reuniones sobre proyectos de energía, y el ex viceministro era quien apoyaba las negociaciones. Aquí, por lo que se observa en el desarrollo de los acontecimientos, en el seguimiento que se hace con el monitoreo telefónico y en lo que se va constatando, podría decirse, de acuerdo con lo documentado, que lo que existe es un aprovechamiento del señor Gustavo Martínez de la evidente proximidad que por su cargo tiene con el presidente de la República para hacer que el tercero interesado, que era finalmente Ernesto Córdoba, en uno de los aspectos, como les mencionaba, demostrar que era muy eficiente, que tenía relaciones de alto nivel, que puede programarle para su jefe una reunión con el presidente de la República en términos de 24 horas, un hombre muy eficiente. Es más, esos beneficios, pero no hay realmente ninguno preciso del presidente de la República. Por la manera como se desarrollaron las cosas, por la forma como aparece actuando el señor Gustavo Martínez, consideramos, con la prueba que existe, que fue un aprovechamiento de su posición privilegiada para lograr beneficios para terceros y naturalmente para él mismo, la contraprestación que recibe de Jaguar Energy. Según las investigaciones, las comisiones que recibieron los exfuncionarios se dieron a través de un contrato ficticio dentro de la misma empresa. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Desde la carceleta de la Torre de Tribunales, a donde fue trasladado luego de su captura, Gustavo Martínez se manifestó sorprendido y aseguró desconocer por completo los delitos que se le imputan, porque lo vinculan a una estructura de tráfico de influencias. También aseguró que para él es importante aclarar su situación legal, principalmente por su familia y sus amigos. Es incómodo y todo, pero creo que hay que hacerle frente a las situaciones y creo que yo soy el más interesado en aclarar mi situación jurídica frente a la opinión pública, frente a mis amigos y mis familiares, ¿verdad? Las acusaciones que se le hacen, ¿usted qué opina? Sí, no las tengo claras todavía. Me estaban comentando los abogados con los que estaba platicando ahorita que parece que es un caso. Desconozco completamente cuál es lo que a mí se me atañe o se me involucra. En el momento que lo conozca trataré de esclarecerlo y ver la realidad del asunto. ¿Persecución en su contra? ¿Qué manda? ¿Persecución en su contra? ¿En qué sentido? No sé, de algún tipo de persecución política o algo parecido, ¿usted cree?
No creo que es la coyuntura de lo que se está dando, que como lo he dicho yo reiteradamente el último mes, creo que aquí el ganador es Guatemala. Y sobre esa base tenemos que partir, y los que nos toca enfrentar una situación como esta hay que hacerla y esclarecerla, ¿verdad? Yo creo que, como le repito, aquí el mayor interesado en que esto se esclarezca, pues por mi prestigio, por mi persona, soy yo. Y quien habló en nombre del Poder Ejecutivo sobre la captura del exsecretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, es el vocero presidencial, el coronel Jorge Ortega. El Ejecutivo pues mantiene su posición con respecto al respeto al andamiaje jurídico vigente. Hay que ver todo el proceso. En este momento son señalamientos. Es uno de los motivos por los cuales el licenciado Gustavo Martínez dejó la Secretaría Privada de la Presidencia, porque ya habían algunos procesos que se estaban dando y ante todo señalamientos, y entonces para desvincular totalmente al Ejecutivo de cualquier situación que tuviera que enfrentar él en lo personal, él se retiró hace más de un mes. Ante esto, pues independiente de la cercanía con el señor presidente, son respetuosos del procedimiento. Estamos a la espera de que se active pues la parte de la defensa de Gustavo Martínez, y bueno, y él en forma individual va a enfrentar los señalamientos. Fue unas publicaciones que salieron en un diario, lo cual pues estaban señalando ciertas anomalías. Eso no es evitar denuncia, ¿verdad? Sino que salieron. Entonces, a raíz de esas publicaciones, el secretario privado, que era Gustavo Martínez, opta por renunciar y enfrentar cualquier señalamiento en forma individual para no contaminar o arrastrar la figura del Ejecutivo en una situación de estas. Para el director de Transparencia Internacional, capítulo Guatemala, pues la captura de Gustavo Martínez, yerno del presidente de la República, es el tiro de gracia para la administración de Otto Pérez Molina. La captura del yerno y ex secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, es el tiro de gracia para el presidente Otto Pérez Molina, según Acción Ciudadana. Según la institución, es imposible que el mandatario no tuviera conocimiento de los casos de corrupción que están saliendo a la luz. Creo que esta ya es la tapa al pomo. Yo creo que queda en evidencia que era un esquema más que de gobierno, un esquema muy bien montado, muy bien organizado, de saqueo de las arcas públicas, conducido desde lo más alto del gobierno, evidentemente toda gente cercana al presidente, incluso comprometida familiarmente con el presidente, y yo creo que ya es si uno lo podría llamar así, el tiro de gracia a la presidencia de Otto Pérez Molina. Marroquín asegura que el presidente debería renunciar en los próximos días, pues sería duro para los guatemaltecos ver al presidente en tribunales. Ya no tiene otra salida, él tiene que renunciar, porque yo creo que él no tiene dimensión, como evidentemente es obvio que no tenía, que era una presidencia de un país. Un presidente no puede seguir sin autojuicio, porque lo que tocaría entonces es tener a un presidente yendo a tribunales a prestar declaración de las acusaciones que se le van a hacer, ya una vez levantado el antejuicio. ¿Cómo vamos a querer tener un presidente, los guatemaltecos, que su único oficio va a ser estar en torre de tribunales todo el día? Por su parte, el presidente Otto Fernando Pérez Molina asegura que él no va a renunciar. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, reiteró una vez más que no dejará el cargo pese a que la oposición busca que den lugar al antijuicio en su contra. Aseguró que acatará la decisión que se tome en el Congreso de la República luego que la Corte de Constitucionalidad rechazara nuevamente otros amparos interpuestos por el mandatario y la abogada Karen Fischer. Que estas situaciones se den en el país, cuando al final miren, dice, sí, eso afecta al presidente. No afecta al presidente, esto afecta al país, es lo que tenemos que entender. Esto no afecta a Otto Pérez como persona, yo se los he dicho. Si algunos todavía me preguntan, mire, ¿y va a renunciar?
Yo le digo, mire, lo más fácil para mí hubiera sido renunciar desde el principio, pero aquí yo estoy cumpliendo y voy a seguir cumpliendo un mandato constitucional que fue dado por el pueblo de Guatemala, y yo voy a respetar ese mandato, no voy a renunciar, voy a seguir en esta lucha. Aunque quiten la inmunidad, voy a cumplir con lo que dice la ley. Y la ley lo que dice es que si quitan la inmunidad tengo que enfrentar la investigación, voy a enfrentar la investigación. ¿Y sabe por qué? Porque no tengo nada que esconder y porque lo que están diciendo, y si se abre esa investigación se van a dar cuenta que no hay absolutamente nada que me puedan señalar. Esta es una cuestión, primero, pues de falta de asumir una responsabilidad de una institución, y ahora que se convierte en una cuestión puramente política de ver quién gana más votos. El mandatario señaló que esta situación se convirtió en una cuestión política, por lo que la Corte de Constitucionalidad debió haberlo rechazado desde el principio, debido a que afecta a la institucionalidad del país. Dicho, mire, yo soy respetuoso de las Cortes y lo voy a seguir siendo, pero eso no quiere decir que necesariamente esté de acuerdo, porque la Corte Suprema de Justicia debió haber aceptado su responsabilidad y su papel en no darle trámite a una solicitud que la hicieron, que todos sabemos es política y es espuria. Nadie me puede decir a mí que la solicitud de antejuicio que hizo el diputado Pop no me puede decir que no es política. Él la hizo como diputado y como secretario de un partido político, y así lo pone en la solicitud. Entonces es política y es espuria porque no tiene argumentos que le den sustento. Entonces, ante una situación que es política y espuria, mire hasta dónde hemos llegado. Ha llegado al Congreso de la República, involucrado a la Corte de Constitucionalidad por una decisión que la debió haber enfrentado la Corte. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias para usted al volver a las 8:45. Gracias por seguir con nosotros. Nos vamos hasta la Torre de Tribunales. Allí se encuentra mi compañero Sergio Cegueda, ya que está llena la carceleta de la Torre de Tribunales para escuchar pues los delitos que se le imputan a las personas capturadas hoy por el caso Redes. Adelante, Sergio, buenas noches. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, continuamos acá en la Torre de Tribunales, donde hasta el momento se ha conocido que muy probablemente la audiencia donde se le dará a conocer los motivos de la detención a Gustavo Martínez y demás implicados dentro del caso conocido como Redes por parte de la CICIG, pues se estaría realizando en horas de la madrugada o muy temprano en la mañana de este viernes. Hemos consultado hacia el juzgado de turno y de acuerdo a la agenda que se manejan, hay por lo menos 7 audiencias previas antes de llegar a la del grupo denominado Redes. Entre estas hay audiencias unilaterales, por lo cual las mismas pues podrían extenderse más de una hora en lo que cada una pues va pasando en el respectivo orden con el juez de turno. Esto haría a que alrededor de las 3 o 4 de la madrugada, en el mejor de los casos, pues se estarían entrando a conocer los motivos de detención de los 6 implicados en este caso, por lo cual ellos continuarán la noche acá en la carceleta de la Torre de Tribunales, y tal como se había mencionado, pues el juzgado quinto de donde se emitió la orden de captura, pues ha fijado para la mañana del día lunes la audiencia de primera declaración, por lo que prácticamente todo el fin de semana los implicados estarían pasando pues estos días acá en el área de las carceletas, más conocido como el gallinero de la Torre de Tribunales. Esta es la información que tenemos desde este punto. Nosotros pues vamos a regresar contigo allá al estudio principal. Gracias, este es el reporte de mi compañero Sergio Cegueda desde la Torre de Tribunales. He de contarle que a quien se le imputa ser el cerebro de esta pues banda es el señor César Augusto Medina Farfán. Que venga mi abogado y él va a responderles. Pero usted se considera inocente de todo lo que lo estoy señalando. Prefiero que venga mi abogado, señorita. Por favor, le voy a agradecer. Con todo respeto. César Augusto Medina Farfán era el cerebro de la red. Él manejó el caso de tráfico de influencias en el caso de ayuda al ex superintendente de aduanas Carlos Muñoz, a quien logró quitarle el expediente penal en su contra y logró el desistimiento.
También utilizó sus oficios para que una empresa de gas obtuviera de la SAT autorización para obtener un depósito aduanero privado. En el caso de una empresa de generación de energía, utilizaba al yerno del presidente para que se protegieran los intereses de la compañía. Cuando se busca quién es César Augusto Medina Farfán, se descubre que es amigo del expresidente Alfonso Portillo Cabrera, a quien habría ayudado a abrir cuentas bancarias en Panamá con dinero del Estado y además habría utilizado bienes del Estado como el avión presidencial para la apertura de las cuentas monetarias, que recibían entre 450 y 900 mil dólares mensuales. El caso es conocido como la Conexión Panamá. Según una testigo, durante el proceso en el 2004 se constituyeron sociedades que las usaron para abrir cuentas en diferentes bancos y transacciones comerciales como compra-venta de combustible marino con los señores de Guatemala. Las transacciones estarían a cargo de César Augusto Medina Farfán, el cerebro de la red y amigo de Portillo. Usted, la dirigencia del CACIF ha pedido al Congreso de la República que se aprueben las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que ha solicitado el Tribunal Supremo Electoral. El CACIF pidió a los diputados del Congreso de la República que convoquen a una sesión para que se conozcan las propuestas de reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Pero lo que nosotros estamos pidiéndole al Congreso de la República es la urgencia de que se reúnan en una reunión extraordinaria y conozcan estas modificaciones a la ley electoral que está haciendo el propio Tribunal Supremo Electoral y nuevamente que abran esas bases a discusión para que nosotros y los diferentes actores de la sociedad civil nos podamos pronunciar y apoyar el proceso a que salga lo mejor para Guatemala, que es lo que nosotros queremos. El empresario dijo que los constitucionalistas tienen que dar su punto de vista si es el momento o no para poner en marcha las reformas, pero lo urgente es conocerlas en este periodo. Sea o no el momento ahorita para que entre en vigencia, lo que sí es importante es que se hagan las modificaciones lo antes posible para cerrar esas puertas y esos candados, ya sea ahorita o en las siguientes elecciones, y dejar arreglado esto definitivamente ahorita. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con las entrevistas que esta noche están a cargo de Quique Godoy y Claudia Méndez Arriaza. A las 10 p.m. el debate, Quique Godoy y Cristian Castillo. No se lo puede perder, continúe con nosotros en Noticieros de Canal Antiguo. Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de día jueves a las 8:45. Soy Quique Godoy y como siempre con Claudia Méndez Arriaza. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Mojada? ¿No se mojó hoy para venir? No, para nada. He estado... un par de niveles. No, yo he estado dentro de este edificio casi todo el día. Ocupados. Así que la lluvia la he visto a través de una ventana. Hemos estado ocupados todo el día acá mismo en el set y en toda la parte de producción del canal. Justamente para hablar de este primer tema en este momento, vamos a conversar con Douglas Chacón, quien es profesor de ética en la función pública, creo que muy adecuado para poder hablar de ese tema, y Gerson Sotomayor, quien es analista jurídico político del ICCPG, Ministerio de Ciencias Comparadas. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a ambos. Gracias por la invitación. Y justamente tal vez seguimiento un poco de una charla que tuvimos la semana pasada. Porque hablábamos un poco de la parte filosófica que hay también detrás de todas estas redes y la corrupción y demás, y un poco por eso tal vez Douglas nos puede ayudar a que conversemos del tema de la ética, porque a veces nos cuesta un poco comprender que los temas no solo son actos de corrupción aquellos que donde tomamos recursos del Estado, sino que hay muchas formas en que la corrupción se visibiliza. Así que empezamos un poco por ese lado, para que hablemos un poco de esa sensación, de esa percepción que hay sobre qué sí es ético o qué es corrupción y qué no es. Bueno, buenas noches. En primer lugar, la ética es como, imaginemos una malla que nos conecta a todos. Es imposible vivir en una sociedad en donde no hay ética, es imposible, digamos, deshacerse de la ética, por más que uno quiere hacerlo. Está metido en una sociedad en donde hay ciertas creencias, hay ciertas afirmaciones, y hay ciertas cosas que son reconocidas como buenas, como correctas, y otras que no. En términos generales, hay un consenso social sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuando hay contradicciones, lo que prima es el diálogo, la discusión, la deliberación. Por eso es que la relación padres a hijos siempre es complicada, porque hay dos modelos
en diálogo, uno que está creciendo, otro que está instalado, y el diálogo familiar permite que afloren las diferencias y finalmente se establezca un nuevo consenso. En la función pública es lo mismo. Se acepta que algunas cosas son permitidas y otras no son permitidas, pero efectivamente la ley que diseña algunos modelos para establecer orden en la función pública no siempre cubre todas las posibilidades de acción humana, porque al final la moral es acción humana y siempre hay nuevas posibilidades de recrear la corrupción, en este caso, y hay que establecer nuevos consensos. Vamos a ver, hablamos acá en el mundo de la ética, de lo permitido y lo no permitido, pero vamos a trasladarnos al mundo de Gerson Sotomayor, y ese es el mundo jurídico, es lo prohibido y lo no prohibido. Y lo prohibido implica cárcel directamente en el sentido penal, lo sancionado. Ahora vamos a hablar un poco de este caso y la similitud que tiene de inmediato con el caso PISA. Habla de la corrupción, que estamos acostumbrados a tocarla en el ámbito público, pero acá se tocan dos empresas, Howard Energy y Zetagas, son tocadas, supuestamente sus personeros consiguieron a un miembro de gobierno para enlazarse con los altos niveles. Algo similar ocurre con PISA, una empresa privada toca a las puertas de un funcionario que se encuentra en una posición que les va a favorecer. ¿Cuáles son los retos de este caso, Gerson? Porque se está hablando de una corrupción en dos mundos, el público y el privado. Así es. Hay que ver, digamos, bajo varios escenarios. Uno es que a partir de la reforma del 2012 al Código Penal con la ley anticorrupción se crea el enriquecimiento ilícito de particulares. Ya no solamente es el enriquecimiento ilícito de los funcionarios como tal, y se encuadran todos los tipos delictivos dentro del gran paraguas de bien jurídico tutelado que se denomina la administración pública, los delitos contra la administración pública. Antes, cuando el derecho penal no había evolucionado al punto donde lo tenemos hoy, solamente el bien jurídico tutelado era la función pública. Hoy es toda la administración pública. Si yo como particular afecto a la administración pública, entonces estoy en condiciones de poder cometer algún tipo delictivo. Pero hoy por hoy, precisamente, no solamente se sanciona al privado que comete un delito en contra de la administración, se sanciona al funcionario público que también lo comete, sino también a las personas jurídicas. Y esto obviamente costó mucho realmente meterlo en la reforma del 2012 al Código Penal, porque evoluciona el derecho penal a plantear la responsabilidad penal de personas jurídicas. Y esto obviamente, las multas que están, las penas pecuniarias que están planteadas para las personas jurídicas son de $500,000 para arriba. Y esto también creo yo que no se ha considerado cuando se vaya dilucidando este caso. Si es que se llega a una sentencia condenatoria, también se tendrá que sancionar a las empresas con un monto económico bastante alto por el tipo de delitos que hoy por hoy, si sigue el Ministerio Público, están denunciando de todo lo ocurrido, digamos, en este caso redes, como le han denominado. Y ahí tenés realmente tres tipos de figuras, porque tenemos la figura del funcionario público, que es a quien acceden para que haga las gestiones. Tenés la empresa, que es quien quiere ser el beneficiario y quien busca, pero tenemos dos tipos de intermediarios. Uno, el señor Medina Farfán, quien es el que facilita el accionar, pero dos, la señorita Cancinos, quien presta su nombre para poder hacer cobros, para que se pueda compensar a uno de los funcionarios. Entonces tenemos otros actores involucrados adicionalmente, y cada uno comete delitos diferentes, pero lo que genera es también que se asociaron para poder cometer esos delitos. Totalmente, y ahí es donde probablemente no vi en ninguna de las notas, probablemente, pues obviamente esto se tendrá que dilucidar conforme va avanzando el caso, pero es el tema de fraude contra la administración pública es un tema interesante que se podría tocar, porque precisamente sí es un tipo que se encuadra muy bien cuando se trata de contratos públicos que se dan de esta manera. Obviamente esto no quita otro tipo de delitos, tal es el caso, por ejemplo, del delito de enriquecimiento ilícito, que es un tema muy importante. ¿Por qué lo planteo? ¿Qué es la consecuencia de una acción como esta? Sí, exactamente, más o menos. La consecuencia básicamente es contra la administración pública, pero el enriquecimiento propiamente ilícito de un funcionario o de un particular pasa porque no necesariamente es el Ministerio Público quien tiene que probar que los fondos o el incremento patrimonial que tiene es ilícito, sino que un incremento patrimonial desmedido de un funcionario, de un particular, tiene que probar que viene, que procede, tiene una procedencia lícita.
Entonces, aquí es donde se configura un derecho penal de segunda velocidad, que realmente somos uno de los primeros países en Latinoamérica que lo aplicaba también. Obviamente, lastimosamente, es hasta hoy que se empiezan a dar una persecución penal efectiva de este tipo de delitos, porque si ustedes revisan las estadísticas del organismo judicial y del Ministerio Público, no existen sentencias condenatorias sobre este delito en particular. Vamos ahora a preguntar algo que el mundo jurídico nos está diciendo que está sancionado. Una empresa puede ser condenada, sentenciada a pagar de $500,000 hacia arriba por los daños provocados. ¿Cuánto cuesta o cuánto se valora el daño que se le hace a una sociedad con este tipo de transacciones? Douglas, ¿cómo lo valora una sociedad? Yo diría que es inconmensurable. No hay forma de establecer, al menos cuantitativamente hablando, las consecuencias de la corrupción. Es inconmensurable, es un cáncer, es un virus, como usted quiera verlo, porque definitivamente hay algo que se deja de comprar, hay algo que se deja de hacer, precisamente porque alguien se vio beneficiado ilícitamente con algún tipo de recursos. Y digo que es inconmensurable porque en realidad, cuando uno ve los problemas que tiene todo gobierno para generar y crear la política pública, para hacerla real, uno puede sospechar de que hay un negocio aquí, hay un negocio allá, pero en realidad nunca lo sabremos en detalle. Quizás conocemos algunos testimonios, pero no sabremos nunca en términos de consecuencias lo que va a suceder a la sociedad, precisamente porque hay cientos de grupos robando dinero que no les corresponde. ¿Y los procesos judiciales no son una forma de resarcir a la sociedad? ¿No se convierten al mismo tiempo que procesos o juicios en los cuales se va a sancionar a quien violó las reglas, pero también procesos educativos en los cuales la gente que lee los periódicos o que ve los programas sabe que la corrupción está siendo castigada? El agravio económico es una dimensión del problema, pero el agravio moral de la sociedad es una cosa tremenda, porque va a requerir muchos años para recuperar la confianza ciudadana, que es el mayor daño. Pero justamente por ese lado, digamos, a ver, vivimos bajo el modelo donde mientras no me cachen no hay clavo, y ese es el modelo realmente moral, ético sobre el cual vivimos. Entonces aquí estamos empezando a ver que eso se voltee, porque si esto hubiera sucedido hace un año, lo que hubieran dicho es cómo son de babosos, cómo se dejaron escuchar, la forma en que se dejaron escuchar. No hubiéramos castigado el hecho inmoral que hicieron, sino que hubiéramos castigado lo babosos que fueron, que se dejaron cachar. Porque, si, te reitero, o sea, el dilema de que haya un castigo moral, en Guatemala todavía eso es... está empezando a transformarse en todo caso. Es cierto, lo que pasa es que hay una dimensión del funcionario público que creo que todos olvidamos, y es que el funcionario público no solamente trabaja para el Estado, sino que es un maestro, un formador de la política en la práctica. Sus acciones, sus decisiones lo hacen responsable de la educación política de la ciudadanía, precisamente con lo que hace o con lo que deja de hacer. Este daño que se le hace a la moral social es irreparable, mas no es imposible de realizarlo. Lo que pasa es que tendríamos que entrar en una serie de nuevas prácticas políticas para que la ciudadanía vuelva a adquirir confianza en el funcionariado público, cosa que va a tomar bastante más tiempo. Gerson, el comisionado decía durante su conferencia, voy a parafrasear o tratar de recordar su frase exacta, pero decía, no es ilegal que un funcionario gestione una cita, pero lo que es ilegal y debe ser sancionado, como tú me dijiste, es el beneficio que conseguía de ello. Háblanos de la figura que, de acuerdo con la conferencia de prensa y las acusaciones de CICIG y el Ministerio Público, jugaba el secretario general de la presidencia, pero además el yerno del presidente Otto Pérez Molina. Hay que estar claro de algo. El tema de tráfico de influencias, es decir, no por el hecho de ser un intermediario para realizar una gestión, obviamente es la función propiamente de un funcionario público en algunos casos. Igual, por ejemplo, podría ser el caso de un diputado que tiene la función de intermediar entre Estado y sociedad. ¿En dónde se rompe esa línea entonces? Se rompe cuando se busca un beneficio indebido. Y ese es el tema primordial de un tráfico de influencias. Yo puedo hacer una gestión ante otra autoridad, o ser un particular y hacer una gestión frente a una autoridad, pero para buscar
que se cumpla la ley, para buscar que se respete la ley, pero no buscar un beneficio para enriquecer a un tercero, para enriquecerme a mí, o bien sacar provecho de esa influencia que yo tengo en un funcionario. Acá el acceso al presidente de la República tenía un precio, y si no estoy mal, fueron $120,000. ¿Qué más? Es un tema que hablábamos, Gerson. ¿Pudo haber sido cobrado o no? Totalmente. Que independientemente del cobro, el tráfico de influencias se pudo haber dado de todos modos. El tráfico de influencias fue dado. Si no hubiera sido cobrado igual, estaba buscando ese tráfico de influencias un beneficio indebido, que era que se realizara una acción concreta a través de determinados actos que no necesariamente cubrían en materia administrativa y eran el correcto procedimiento que se debía hacer. Y es ahí donde el tráfico de influencias lo ejerció tanto el ex viceministro de Energía y Minas, aunque él no haya cobrado por el hecho, como el secretario general, que en este caso se aduce, cobró por el hecho. Así es, ahí tendrán que entrar en concurso, es decir, tendrá que verse como una cuestión integral todos los tipos delictivos en los cuales se pudo haber incurrido las diferentes personas que están vinculadas al caso, por el tema de enriquecimiento ilícito, por el tema de tráfico de influencias, por el tema de un cohecho activo, un cohecho pasivo. El pequeño cambio de un impuesto de $5 millones a 5 millones de quetzales. Sí, totalmente, pero hay otra cosa que hay que recordar, que yo creo que es de modelo del sistema, es cómo han operado realmente en alguna medida las empresas que están vinculadas en toda Latinoamérica con el tema de extracción minera, extracción petrolera, todas las industrias extractivas, conforme a cómo se van moviendo, porque son una inversión demasiado alta para que no le puedan garantizar jurídicamente la adquisición de los contratos. Y este es un tema que no solamente, inclusive hasta hay películas de ese tema, de cómo operan realmente en todo el sistema, especialmente en democracias y en estados de derecho tan débiles como ¿Qué nos nuestro. tratas de decir? ¿Que son terrenos fértiles para este tipo de hechos corruptos? Yo creo que han sido terrenos fértiles. No sé si ahora, de aquí en adelante, ojalá y lo dejen de ser, pero creo que lo han sido. Pero justamente es ahí donde hacíamos esta partición, porque una cosa es que si no te cachan, y por eso no hay clavo, porque no te van a sancionar, no va a haber escarnio público, la norma no tiene por qué cambiar, la norma o lo normal, digamos, en la sociedad. Pero en cuanto empiezan a cachar a alguien y se empieza a volver impopular el que seas corrupto o el que sea señalado por corrupción, empieza a transformar ese modelo del que está hablando Gerson ahora. Ahí es donde se hace la diferencia entre la ley y la moral, ¿verdad? Uno puede cumplir con la ley porque teme el castigo, y la idea en este caso más bien sería cumplir con la ley porque amás la norma en sí misma, porque consideras que el desarrollo de esa norma le hace bien a la comunidad. Y el problema en este caso particular de esta gestión no es la gestión en sí misma, es el motivo que promueve esa gestión, porque el motivo es espurio. Y la pregunta que yo me hago es, ¿en qué momento un funcionario público empieza a creer que esa riqueza que está en las instituciones le pertenece de algún modo? Eso es un contrasentido, porque la definición de bien público es precisamente que no le pertenece a nadie en particular, y nadie puede cobrar réditos por su creación. En todo caso, estoy tentada de hacer la siguiente pregunta, y es: ¿qué pasa con el sistema de valores? ¿Qué pasa con ese sistema ético que configuramos los ciudadanos de una sociedad cuando vemos que el martes, por ejemplo, se denuncia a 4 diputados de traficar influencias también? Escuchamos los videos en donde una diputada, que por cierto representa a uno de los departamentos más pobres de este país, reclama ingresitos extra a través de crear plazas fantasmas. ¿Qué pasa con una sociedad cuando ve caer al yerno del presidente, que fue su secretario general, y que están sometidos a la justicia? En primer lugar, ocurre porque se puede hacer. ¿Qué pasa con el sistema de valores? ¿Se reconfigura? En este caso puede ser que el temor al escarnio público, a la cárcel, empiece a, digamos, a disminuir la intensidad del deseo por el erario público. Y la segunda es que estas personas encuentran razones que justifican su acción, su actuar. Aquel lo hace, el otro lo hace, la tía de mi tía lo hizo alguna vez, así es el sistema. Pero ahora son atrapados. Exactamente. Pero no es solamente atraparlos, aquí en realidad lo que tendríamos que empezar a querer todos es algo distinto. Es decir, un nuevo principio que tenga que ver con el enriquecimiento lícito, pero además moral.
Ahora, cuando vemos todo este modelo y vemos ya otra vez la parte penal y ver las responsabilidades, porque mucho hemos criticado o hemos planteado que el presidente no solo ha nombrado, de hecho uno de los antejuicios en contra del presidente era justamente alrededor del hecho de que él nombró a los miembros de junta directiva, al presidente de junta directiva del ICS. Obviamente nombró también a su secretario general, nombró a su secretario privado en su momento, que era Juan David Rodríguez, que después pasa a estar en el ICS. Pero lo mismo le pasa cuando ya nos vamos también al lado del Ministerio de Energía y Minas, y aunque el trabajo en sí, o el problema en sí, en el caso del ex viceministro Rodas, no fue dentro del ministerio, es una relación donde cuán responsables se convierten los jefes en las unidades de los actos de las personas individuales que están bajo su responsabilidad. Penalmente hablando. Sí, penalmente hablando, yo quiero destacar que la responsabilidad penal es personal. Los actos son personales. Los actos son personales, la responsabilidad penal es absolutamente personal. Si el presidente de la República se ve y aparece vinculado a un caso concretamente porque él participó, porque él ordenó, porque él hizo o deshizo o dejó de hacer, entonces es responsable penalmente. De lo contrario, nadie puede asumir los actos de otras personas como propios. Pero quiero interrumpir aquí y hacer la pregunta. ¿Qué se pregunta un investigador cuando descubre que es tan fácil para el yerno y el secretario general gestionar este tipo de reuniones? Un investigador, por ejemplo, no demanda o no inquiere qué sucedía en las pláticas con el presidente, cuál era el resultado de encontrar a unos con otros. ¿Es el presidente sujeto de sospecha o sujeto siquiera de llamarlo y explicar qué se convenía en esos encuentros? Eso dependerá en todo caso del análisis y de la planificación que se lleve de esa persecución estratégica dependiendo del caso. Porque en palabras sencillas, si yo busqué una reunión con el presidente, tuvo a la persona que me hizo acceso y conseguí lo que quería, en este momento, ¿qué papel jugó el ese problema presidente? es que ese investigador que tú dices, el Ministerio Público, quien es el encargado de la persecución penal, el investigador de la policía o de las personas que están colaborando con CICIG, no puede inferir algo en este momento, jurídicamente hablando, de alguien que tiene derecho a antejuicio y no puede ser investigado. Es decir, no pueden hacer a la vida jurídica en este momento esa investigación, esa suspicacia. No pueden generar una intervención telefónica que vaya a alguien que tenga antejuicio. Y ese es uno de los temas éticos, aunque hayan posibles indicios. Pero el paso justamente es la solicitud Pero del para que sea antejuicio. indicio también tiene que ser considerada dentro del ámbito penal. De lo contrario, pues será entonces, si mucha probablemente, el presidente tuvo algo que ver, pero hasta ahí llegó. Un comentario que podamos hacer entre nosotros, platicando como amigos y listo. Pero ahí te vuelve a regresar el dilema. Entonces, ¿cuánto de esto para algunos de los funcionarios termina siendo una responsabilidad más moral o ética, mientras no llegue a ser una responsabilidad penal, porque no hay o los indicios suficientes o las acciones suficientes para poder vincularlo a esos actos? Estos señores y señoras actúan así, por lo que ya había dicho, porque se puede, porque así se ha hecho, pero entre otras cosas es porque es una convicción de la cultura política, del modelo de cultura política que se ha desarrollado en los últimos años, en donde el patrimonialismo, el clientelismo y el autoritarismo generan un conjunto de prácticas que son normales. Ahora bien, ¿podríamos salir de ahí? Sí, podríamos salir de ahí, pero requiere un esfuerzo de todos y tendríamos que dejar de taparnos los ojos todos para que esto no vuelva a ocurrir o vaya disminuyéndose en su ocurrencia. Pero el otro tema clave aquí es cómo la convicción individual de un funcionario se relaciona con la ética pública. ¿Qué debe de prevalecer? La ética pública, que es, digamos, el consenso simbólico de aquellos bienes morales que acepta la sociedad como tal, o mis convicciones personales sobre cómo es la política en Guatemala. ¿Qué debiera de prevalecer? Mi convicción es que una vez que usted acepta ser funcionario, usted acepta en toda su completitud la ética pública del país al cual usted sirve. Hay un comentario que me siento tentada de leerles para que ambos reaccionen ante él, y es Silvia Gramajo, que escribe desde su cuenta de Twitter y dice: nuestro sistema, la corrupción desde lo público se condena, pero desde lo privado es una oportunidad de negocio. Eso es lo que nos envía a decir él al escucharlos hablar. Ahí es donde se encuentra la cultura general y lo que es permitido en el ámbito de lo privado, y por el otro lado la cultura política y lo que ha aceptado que es permitido dentro de lo político. Claro, como decías vos, si no nos cachan. Claro, porque tu dilema es ese. Entonces, cuando ya te cachan, tenías las alternativas.
porque eso es justamente lo que también mostró Medina Farfán, donde por medio de esas mismas tráfico de influencias logró evitar en un juzgado la persecución penal de Carlos Muñoz, por ejemplo, en otros momentos. Sí lo cacharon, pero existen también las formas, los mecanismos de evitar que el que lo hayan cachado se convierta en una sentencia que lo castigue por el hecho ilícito que hizo. Entonces, no solo es que mientras no te cachen no hay clavo, sino que generamos las herramientas dentro del sistema para poder eludir la sanción a pesar de que te cacharon. Sí, es más grave todavía. Yo quiero hacer hincapié en algo que desde el instituto nos hemos cansado de repetir, especialmente con el tema de las grandes penas que proponen algunos candidatos políticos que realmente no sirven. No es la dureza de las penas la que va a prevalecer para el cambio de actitud de una sociedad, es la aplicación y la certeza de la aplicación de las mismas. Que sean efectivas. Exacto. Estamos despertando hacia esa época. Vemos que sí, activa el sistema de justicia, y ese sistema de justicia se empieza a funcionar como debe funcionar. Los funcionarios públicos, los particulares que cometen delitos en contra de la administración pública van a pensar 2 veces en poderlo hacer. Y ahí es donde creo que viene la parte ética, una parte ética condicionada por el propio sistema legal que sí funciona. No hay Estado de Derecho que no funcione si no funciona el sistema de justicia, y eso tenemos que tenerlo claro todos y todas. Esa es la dinámica que estamos tratando de encontrar, ese balance ahora desde que despertó esta situación, porque en todas las encuestas de opinión pública nos decía hace 4 años que el tema de la corrupción estaba como en 2% de la preocupación de la gente. En esta campaña ha estado en el 15-20% entre los 3 primeros temas. Eso implica que ya nos preocupa, pero después de que nos preocupe nos tenemos que ocupar de ello y generar estas condiciones. La única manera de desarrollar, para decirlo así, una especie de tendencia moralizadora, regeneradora, es que todos comprendamos que los actos tienen consecuencias. Y cuando sos un funcionario público, tienes que pensar que tus actos tienen una onda larga que podría ser 5, 10 o 30 años. Cuando aprendas a pensar de modo estratégico sobre los recursos públicos, quizás no querer afectar a los nietos sea una buena razón para dejar de robar. Ese justamente es el poder de la justicia, y como dijo Gerson Sotomayor, está activada a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Es hora de escuchar cuáles son los comentarios de las personas que nos acompañan desde las redes sociales. Juan Carlos. Hablábamos ahora por las redes sociales, que es inmediato. Juan Carlos. Quique, buenas noches, licenciado Méndez Arriaza. Vámonos a las redes, veamos qué se dice. No solo ignoramos la corrupción, aprendimos a vivir con ella, es la verdad de nuestra sociedad, ¿o no? Sergio nos plantea, el presidente de todos modos va a ser investigado, a los que tienen que investigar, exfuncionarios y a todos los diputados. Ana, apenas empezamos a ver la punta del iceberg de la corrupción que tanto daño le hace a nuestro país. Fernando, desde que empiezan a soñar con tenerla, cuando al fin la tienen a su alcance se vuelven locos y se creen dioses. José Luis, los culpables somos los ciudadanos, pasamos mucho tiempo ignorando la corrupción. Y caso Buono, y por cobrar 25 millones por un juego de planos no es amoral, es antiético, es lo que nos dice Caso Buono. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche referente a esta entrevista. Por supuesto tendremos otra a cargo de Quique y Claudia Méndez Arriaza, y por supuesto lo haremos después de la pausa. Ya estamos de vuelta acá en este programa, y tanto Quique como yo nos complacemos en tener a este invitado de lujo hoy en el set a las 8:45. Es el abogado Alexander Eisenstadt, y usted se acostumbrará a verlo porque empieza a levantar varias luchas que vale la pena discutir y escuchar. Hoy, por ejemplo, encabeza ese grupo de abogados que está planteando ante la Corte de Constitucionalidad el dilema de 2 normas. Lo que Alexander y el grupo de abogados propone es que es inconstitucional que una norma, que es la del legislativo, permita que los diputados se cambien de un partido hacia otro. ¿Es este el final del transfugismo? ¿Qué es lo que proponen ustedes, Alexander? Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. La acción surge de una investigación seria que realizamos un grupo de abogados respecto a la legalidad o no del transfugismo, porque es un tema que todos nos hemos acostumbrado. A todos nos indigna, pero no ha habido un estudio serio. La mayoría de diputados en todo caso se amparan en un ilimitado derecho a la libre asociación. Hicimos un estudio serio y notamos que
el transfugismo está prohibido en varios países, que hay sentencias recientes de distintos tribunales constitucionales respetados en Latinoamérica que lo han prohibido, y que esa indignación que sentimos también está respaldada por nuestra Constitución. Y les digo a ustedes, tenemos nosotros más de 100 diputados del actual Congreso que son tránsfugas. Tenemos por lo menos 3 diputados. Y varios de ellos múltiples. Correcto. De 158. Sí. Por lo menos 3 de ellos se han cambiado 7 veces de bloque legislativo. No en su vida política, en esta legislatura. Tenemos 5 diputados que se cambiaron de bloque legislativo antes de haber asumido. Es decir, entre las elecciones. Todos los que eran de uno y que pasaron a ser de todos, por ejemplo. Antes del 14 de enero a las 14 horas ya habían enviado una nota diciendo que se cambiaban de bloque legislativo. Eso claramente es un fraude del elector, que es el soberano y que decidió, conforme la postura que ofertó, defendió y postuló el candidato, que iba a pertenecer a ese partido. Si permitimos que continúe el transfugismo, se sigue soslayando el cimiento de nuestra democracia y naturalmente la confianza de los ciudadanos. Porque ¿cómo es posible que un partido que entró con 14 diputados en las elecciones pasadas ahora tiene una mayoría? Y esa mayoría que 60. no está... Bueno, no sabemos, porque entre que se expulsaron o no expulsaron y demás, no sabemos por dónde andan ya, pero digamos 60. Pero es una mayoría que no, o un número que no cuenta con un respaldo de legitimidad democrática, que tiene que provenir del soberano, que de conformidad con la Constitución es el elector. Pero a ver, la pregunta que yo me haría desde mi casa y para un planteamiento simple, ¿cómo es posible que esto ha pasado y nadie ha dicho hasta acá o esto está prohibido? ¿Cuánto tiempo ha sucedido esto? Bueno, hemos tenido un sistema que funciona no para que los ciudadanos hagan valer sus derechos, sino que para que miembros de cierta clase política obtengan algunas ventajas. Tenemos gobernantes que llegan a lucrar en vez de gobernar, y en este caso se dieron cuenta que incluso su vinculación política es una mercancía que pueden vender. Honestamente, en este momento tenemos un mercado donde los diputados se ofertan y nos dicen luego que eso es democracia. Y la democracia no se agota con la oportunidad de marcar una boleta cada 4 años. La democracia es la vivencia real y efectiva de nuestros derechos constitucionales, que implican que el voto del elector tenga consecuencias que se respeten durante esos 4 años. Ahora tenemos 3, digamos, cosas particulares con respecto al voto. 1, votas por listado. 2, tienes que ser tienes que haber sido promovido por un partido para poder ser electo. Y 3, lo eres por ese periodo completo, a menos que cometas alguna falta, algún delito o algo, y seas expulsado. Bajo esas 3 lógicas, la persona tendría que poder quedarse en el partido que lo eligió o que lo promovió, porque por el que votamos es por la lista, no por el nombre de la persona. Esa es una de las lógicas donde algunos argumentan que ni siquiera habría que cambiar ninguna ley para poder forzar a que no puedan cambiarse de partido, porque lo elegimos por medio de una lista. Y entonces ni siquiera sería necesario cambiar la ley para obligarlos a quedarse en ese partido. Correcto, esa es la lógica de la acción, que es una inconstitucionalidad, que lo que busca es atacar la ley del organismo legislativo, que es la única norma en nuestro ordenamiento jurídico que permite ese cambio. ¿Y quiénes la aprobaron? Los diputados. Del organismo legislativo, sí. Correcto, la aprobaron los mismos diputados para poder hacer de esto una mercancía. Nosotros consideramos viable y bueno que hay algunos proyectos de reforma que buscan prohibir el transfugismo. No son necesarios porque la Constitución, que establece estos valores esenciales, ya los prohíbe. Pero un aspecto indispensable de esta acción es que si la Corte considerara, por ejemplo, que existe un derecho a ser tránsfuga y declarara sin lugar de acción, eso implicaría necesariamente que esos proyectos de reformas, el del Tribunal Supremo Electoral y el de Plataforma de Reforma del Estado, serían inconstitucionales también. Eso no es posible. Yo quisiera preguntar cómo se combate ese alegato de los diputados, de los tránsfugas, cuando invocan la libertad, la libre asociación. Bueno, ese es un alegato frecuente en distintos medios, pero esa curiosamente... aparece. Correcto. Curiosamente, en este caso son parte el Ministerio Público y el Congreso. Ambos defienden el transfugismo, que es natural que lo hiciera el Congreso. A mí sí me sorprende el Ministerio Público. Ninguno de los dos en sus memoriales siquiera cita el derecho a la libre asociación. ¿Sobre qué base lo defiende el Ministerio Público?
El Ministerio Público lo que argumenta es que lo que se debiera de hacer es una reforma a la ley del organismo legislativo y no una inconstitucionalidad. Ese argumento es débil porque implicaría, primero, políticamente acudir a aquellos que han incumplido la ley para que la cumplan. Y segundo, si el Ministerio Público considera que se puede reformar para prohibirlo, significa que no existe un derecho. Porque en todo caso esta reforma sería inconstitucional. Pero atacando el argumento a la libre asociación, y que en algún momento fue el que más nos importó, yo les diría, primero, no hay un derecho a ser tránsfugo. Eso no sería un derecho, sino que un abuso de un derecho. No hay nada inconstitucional de exigirle a una persona que sea congruente con su uso del derecho a la libre asociación. O sea, no es una contravención, sino que es una consecuencia del uso del mismo. ¿Por qué? Porque el diputado libremente y sin coacción decidió defender, postularse y ser parte de una plataforma electoral. Y fue con base en esa pertenencia y no su neutralidad ideológica que se le eligió. El que se cambien de partido es una traición al voto del elector, es un cambio unilateral al mandato, que uno no puede cambiar unilateralmente los términos de un mandato que recibió de alguien más, y además evidencia una falta de carácter, una debilidad de convicciones y una patología antidemocrática. Porque yendo en esa misma línea, a ver, cuando el Tribunal Supremo Electoral designa las curules, las designa por partido, como primer acto. En segundo acto va a haber al listado a quien corresponde es por el número de curules que le designó, pero cuando vemos a la cifra repartidora, lo que hace realmente por el tema de la representación proporcional de minorías, lo que hace el Tribunal Supremo Electoral en primera instancia es determinar el número de diputados que le corresponde al partido por ese listado. No va a determinar a quién le corresponde primero, sino que determina a qué partido le corresponde de acuerdo a este listado. Y una vez hace eso, voltea a ver el listado y empieza a designar con nombre y apellido por el orden que están en ese listado. O sea, es obvio por la forma en que lo calcula el tribunal que le está designando la curul al partido, no a la persona. Desde el primer momento. Sí, se les eligió por estar abanderados por un grupo político y no por quienes son individualmente. Esto es tan claro que cuando no existe un suplente dentro de un listado distrital, lo que dice la ley es que se toma el siguiente en el listado nacional del mismo partido. Esa vinculación es indispensable. El tema del método de Hunt y el sistema proporcional de minorías que menciona es indispensable, porque hay diputados que están en el Congreso precisamente porque pertenecían a un partido que tuvo menos votos, y para fomentar esa representación de minorías ocuparon el lugar. Pero ¿qué pasa cuando esas personas ya en el Congreso se cambian a una bancada mayoritaria? Claro, la concepción del modelo es hacia el partido y hacia el bloque, supuestamente porque sigue una ideología, unos estatutos. Sí. Valieron menos los votos de cada ciudadano que votó por el partido mayoritario, con tal de que hubiera una representación proporcional de minorías. Es un sacrificio al derecho a la igualdad en vista de crear una democracia representativa. Pero cuando el diputado se cambia, elimina todo eso. Elimina los beneficios y solo tenemos los costos. Pero a ver, cuando ustedes presentaron sus alegatos ante la Corte, citaron jurisprudencia de otros países, El Salvador, Costa Rica, Argentina. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, los casos más interesantes recientes son de El Salvador. El Salvador tiene una sentencia del año pasado que les diría es extraordinaria en cuanto a su contenido y forma de redacción. ¿Qué la hace extraordinaria? La forma en que desarrollan los argumentos jurídicos, las citas, la hilación lógica de las obligaciones constitucionales y cómo el transfugismo afecta cada uno de esos puntos está muy bien desarrollado. ¿Ya está prohibido en El Salvador o a qué conclusión llegaron? La Corte, que en este caso es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió que es inconstitucional. Pero hay una cosa más curiosa todavía en el caso de El Salvador, porque lo hicieron ya teniendo listados abiertos, listados semiabiertos. Eso lo que implicaba es que en el listado, hoy ya son completamente abiertos, pero en aquella época eran semiabiertos y la resolución es todavía de la versión anterior. Y lo que dice es que uno en la lista de 11, digamos, el Distrito Metropolitano, puede escoger uno de esos 11 para que sea el que encabece. O sea, yo puedo votar porque está de 11avo en el listado, no por el que está primero.
Eso ya implica que había una decisión por la persona. Y aún así, la Sala Constitucional de El Salvador dijo que la curul sigue siendo del partido, no de la persona. Y eso que ahí sí hubo una escogencia personal de Alexandra. O sea, si hay una... todavía si en ese caso fueron así de duros, en nuestro caso, que es un listado cerrado, no habría ninguna duda. Correcto. En el caso salvadoreño todavía hay una vinculación partidaria, pero en nuestro caso es... absoluta. Es absoluta, no hay ningún límite ahí. ¿Cuáles son en qué proceso se encuentra ahorita este alegato ante la Corte de Constitucionalidad? Celebrar una vista pública el martes, si no estoy mal, correcto. Y es ahora cuando los magistrados se retiran a estudiar el caso para emitir un fallo. ¿Cuál es el proceso que debe seguir? Sí, esta es una acción de inconstitucionalidad general. Tuvimos la vista pública el martes. El Congreso ni siquiera se presentó, que debiera ser el más interesado. El Ministerio Público sí, y presentó sus argumentos. Menciono que en esta acción ha sido interpuesta por 3 abogados. Me acompañan Fernando Quesada Toruño, que es un jurista eminente y de los abogados más respetados que tiene nuestro país, y el licenciado Álvaro Castellanos, que también es una figura muy reconocida, no tanto por su capacidad jurídica, sino que por su conciencia social. A mí, la verdad que me da mucho gusto y es un gran honor poder haber compartido, interponer esta acción con colegas de esa talla. Una pregunta que nos hacen justamente es que si, porque entendiendo como es una inconstitucional lo que se está planteando, sí, si se declaran independientes, no que se pasen a otro partido, si simplemente se declaran independientes, igual perderían la curul bajo este concepto. Sí, la postura dentro de la acción de inconstitucionalidad es que se les eligió no por su neutralidad ideológica, sino que porque defendieron y ofertaron una plataforma electoral. O sea, el dueño de la curul es el partido, no la persona. En el fondo, eso es lo que estamos planteando, que el dueño de la curul es la persona, pero por medio del partido. Una vez renuncia al partido, deja de tener la curul. Lo que planteamos es que si un diputado quiere renunciar a su vinculación partidaria dentro de un bloque específico, lo puede hacer renunciando. ¿Qué pasa con los alcaldes, por ejemplo? Porque hemos visto ejemplos de alcaldes que no ha concluido el periodo, pero deciden hacer el cambio de un partido para otro. Ese es un tema muy interesante también. En este caso no lo tocamos y ahí hay mucho campo para los constitucionalistas que quieran seguir trabajando este tipo de acciones. Bastante trabajo y estamos enfocados precisamente en el organismo legislativo, pero vamos ahora a escuchar lo que Juan Carlos nos tiene que contar de las redes sociales. Gracias, licenciada Méndez Arriaza. Nos vamos a las redes porque tenemos mensajes al respecto. Nos dice Mario Aceituno: los partidos políticos no tienen una filosofía política bien definida y sus miembros menos. Solo los mueve el olor a billete. Congreso transparente. En 2012 se realizaron 67 cambios de bancada. De ser reelecto, Aristides Crespo llegaría a su 8ª legislatura. Cristian nos plantea: mercaderes del Congreso no merecen el nombre de diputados. Ya que los diputados se venden al mejor postor, vendámonos como esclavos mejor, tal vez así hacen algo Aranganes. Y Maynor nos dice sencillamente: se han hecho de la vista gorda. ¿Dónde están los expertos en asuntos políticos? Tan blandos se ven, sin propiedad. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, por supuesto que estaremos hablando a través de las redes sociales y discutiendo. Quique Godoy y Cristian Castillo en el debate. El caso Redes será nuestro hashtag de la noche, caso Redes, para hablar acerca de esta trama que fue descubierta hoy por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público. Caso Redes, nuestro hashtag de la noche.